¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de esta tarde, COPRED Evaluación 2018. El año ha concluido y llegó el momento de mirar para adentro. ¿Qué se ha logrado? Las metas cumplidas y los retos para iniciar con las reflexiones. Vamos a comenzar con Pablo Álvarez y Casa, coordinador de Políticas Públicas y Legislativas del COPRED. Nos hablará de las políticas públicas antidiscriminatorias. Por otra parte, Margarita Castilla Peón, secretaria técnica del COPRED, nos dirá qué sucede con las acciones estratégicas del Consejo. Y de igual modo, Alfonso García Castillo, coordinador de atención y capacitación del COPRED, nos hablará de la atención de casos. Y finalmente, Jorge Novas, asesor de comunicación social del Consejo, vendrá a compartirnos qué sucede con la difusión del trato igualitario. Y para conducir las charlas de esta tarde, recibimos en el foro a una experta en temas de discriminación e igualdad, Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED, quien ya está en compañía de nuestro primer invitado. Él es Pablo Álvarez y Casa, coordinador de políticas públicas y legislativas del COPRED, quien cuenta con una maestría en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Él nos hablará de políticas públicas antidiscriminatorias. Adelante, Geraldina. Muchas gracias, Yasmín. Muy buenas tardes. Hola, Pablo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Geraldina, mucho gusto. Igualmente. Pues hoy es un programa muy importante porque vamos a presentar en los distintos espacios que tenemos el día de hoy el trabajo de COPRED. Y vamos a empezar con un área muy importante que es la coordinación de políticas públicas y legislativas del COPRED. Y para eso, pues me gustaría que nos explicaras cuál es el papel de COPRED con otras dependencias. ¿Cómo garantizamos la no discriminación en la Ciudad de México? Sí, claro. COPRED tiene un mandato de ley muy claro. Coordinamos la aplicación de políticas públicas antidiscriminatorias, no solamente las que hace COPRED, sino todos los entes públicos de la Ciudad de México. Y en ese sentido somos un ente que coordina a los demás entes públicos para que implementen líneas de acción a favor de la no discriminación. Claro, y esto se hace de una manera transversal, digamos, incidiendo en todos los planes sectoriales y de gobierno. Pero además hay un mandato, la ley dice que tiene que haber un programa anual para prevenir y eliminar la discriminación. Entonces la ley le dice a COPRED, tú tienes que diseñarlo, tú tienes que elaborarlo, tú tienes que darle seguimiento, tienes que implementar, pero vigilar que los demás también implementen y tienes que evaluar. Claro. Entonces, se cumple todo el ciclo de la política pública, ¿no? Y este programa, platícanos un poco más sobre este programa. ¿Se ha implementado anualmente? Sí. ¿Lo diseña COPRED? Sí, es un programa que comenzó, es anual, como dice la ley. Sí. Tuvimos una versión anual 2013, 2014, 2015, y en el 2016, a sugerencia de la Escuela de Administración Pública y de expertos en la materia y de expertas en la materia, nos dijeron, tienen que romper la lógica anual porque eso lo vuelve un programa muy operativo. Tiene que ser lo menos trienalmente, y si quieren pueden hacer acciones anuales, pero tienen que tener una perspectiva más de mediano plazo. ¿Por qué? Porque las políticas públicas están diseñadas más en el mediano y en el largo plazo. Okay. ¿Y cómo debería entonces estar conformada una política pública antidiscriminatoria? Bueno, la política pública no es cualquier acción de gobierno. Las políticas públicas son acciones que atienden un problema público, que lo enfrentan a partir de sus causas. Y en este sentido, ¿cuál es el problema público que COPRED tiene por ley que resolver? La discriminación. Entonces tenemos que diseñar acciones o proponer acciones que vayan a través de la resolución de las causas. En COPRED hemos identificado que hay dos grandes causas de la discriminación. Una es una causa cultural, que tiene que ver con la normalización de la discriminación. Entonces, ¿qué es lo que hace el COPRED? Bueno, precisamente diseña políticas que den capacitación, que modifiquen los patrones de educación con recomendaciones de normas pedagógicas para que descubramos dónde está la discriminación y también la identifiquemos y sepamos cómo reeducar
a la población, ¿no? Pero también hacemos propuestas que van a también a atender la otra causa de la discriminación, que es la desigualdad y la pobreza. Entonces, en ese sentido, COPRED también incide en las políticas de los programas sociales, de los programas que buscan una mejora del ingreso o un incremento del salario mínimo. Claro. Porque ahí está también la causa de la discriminación, ¿no? Por supuesto, en causas estructurales, ¿no? Desigualdad estructural, que son justamente las que tenemos que atacar, en las que tenemos que incidir. Entonces, ¿no? Por eso COPRED no nada más trabaja con programas sociales, sino también trabaja de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, porque son obviamente las que tienen esos elementos que COPRED no tiene como herramientas, ¿no? Claro. Oye, y platícanos, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los retos que tendríamos para el próximo sexenio? Porque entra un nuevo gobierno, bueno, ya entró un nuevo gobierno y tenemos una nueva constitución a partir de la cual tendremos que diseñar nuevos programas, tenemos que esperar la ley de planeación, el instituto, en fin. ¿Cómo ves los nuevos retos? Yo creo que los retos son interesantes porque teníamos un PAPET, pero el PAPET no estaba realmente vinculado al programa para prevenir y eliminar la discriminación, ¿sí? Pero no estaba forzosamente vinculado con un programa de desarrollo general. Entonces, ahora la idea es que el PAPET se convierta en un programa especial del Plan General de Desarrollo para que toda la política del Gobierno de la Ciudad de México está articulada también con la política antidiscriminatoria, ¿no? Claro, y este programa tendrá que pender de la ley de planeación, que además va a crear un instituto de planeación. Sí, la idea es precisamente que este instituto también cree un sistema de derechos humanos donde COPRED tiene un papel fundamental porque recordemos que el derecho a la igualdad y no discriminación también es un principio de actuación para todas las acciones de gobierno. Entonces, en ese sentido es importantísimo que la política pública antidiscriminatoria también esté colocada en el Plan General de Desarrollo. Claro, y de esta manera se incida en los programas sectoriales y de cada dependencia. Y logremos lo que tú decías al principio, transversalizar la política pública antidiscriminatoria. Claro. Claro, por supuesto. Oye, y también otra de las tareas importantísimas que se realizan en la coordinación ha sido la coordinación o el diseño de encuestas, de estas encuestas de discriminación. ¿Podrías platicarnos sobre la última encuesta del 2017? Por supuesto, es una encuesta muy interesante porque replicamos el mismo cuestionario del 2013, entonces son comparables y podemos ver qué ha pasado con la discriminación. Pasan cosas paradójicas, por ejemplo, la calificación de la discriminación se incrementa de 6.9 a 7.2. Uno diría, esa es una mala noticia. No forzosamente. Lo que pasa es que lo que es interesante es que la ciudadanía de la Ciudad de México ya no normaliza la discriminación. Y hay un dato muy curioso. Mientras mayor es el nivel educativo, las personas califican más alto la percepción de discriminación porque se dan cuenta más del problema. Entonces, de repente, la encuesta hay que leerla con mucho cuidado, ¿no? Porque algo que aparentemente puede ser un mal dato es un buen dato, ¿no? Claro, justo era una de las percepciones que tenía yo de este aumento, que era más bien en la percepción ya no estamos aceptando ciertos actos discriminatorios que habíamos normalizado y que ya nos hemos dado cuenta que no deben ser. Y la encuesta tiene otra parte que es muy importante, que es la de testimonios. O sea, ¿a usted le consta que lo discriminaron? O sea, usted ha sido discriminado y las respuestas bajaron de un 32.5% a un 27.1% entre 2013 y 2017. Pero pasó lo mismo si le preguntamos a una tercera persona, también se dio el mismo comportamiento. O sea, parece que la prevalencia de la discriminación mejoró de una manera muy significativa, 5 puntos porcentuales, entre 2013 y 2017. Pues eso es una buena noticia, ¿no? Y ¿existe algún análisis que correlacione los resultados de la encuesta con las denuncias que estamos recibiendo en COPRED? No tienen relación directa porque los casos de COPRED son las personas que se animaron a ir al consejo, que no refleja la
el fenómeno discriminatorio per se. Por eso son muy importantes las encuestas de prevalencia. INEGI levantó también una encuesta muy parecida a la nuestra. Hizo la misma pregunta, nada más que la diferencia entre INEGI y COPRED es que INEGI dijo en el último año y nosotros preguntamos en toda su historia de vida. Entonces, o sea, ¿se habían sido discriminados alguna vez en su vida? Ajá, exactamente. Ajá. Y lo que es interesante es que en el caso de la de INEGI la respuesta es 23%, la nuestra, como te dije, era 27%. Son muy consistentes porque obviamente en todo el rango de la historia de la vida pues, tiene que incrementarse el porcentaje, ser más alto que lo que se planteaba en el último año, ¿no? Claro. Entonces, lo que es interesante es que cuando uno comienza a jugar con las encuestas y comienza a hacer estudios, encuentra cuestiones muy claves de dónde está la discriminación. Claro. Por ejemplo, un hallazgo muy importante, un estudio que acabamos de realizar de un análisis econométrico que hicimos a la encuesta, es que la probabilidad de ser discriminado se incrementa terriblemente si eres joven o si eres mujer y además eres población indígena. O sea, es 5 veces mayor la probabilidad de ser discriminado que si eres una mujer que no eres indígena. Claro. Ese es un dato impresionante, ¿no? Por supuesto. Oye, y dime una cosa para ya terminar con el espacio. Me parece importantísimo también ver si se cruza la información entre la ENADIS, la encuesta del CONAPRED, de nivel nacional, con los datos que tiene sobre la Ciudad de México y la nuestra. Mira, no son comparables porque la encuesta de ellos, nuestra encuesta es muy cortita, Ajá. ¿no? Y la encuesta de ellos trabajan con módulos. Tienen 8 módulos de lo que llamamos grupos prioritarios. La nuestra es nada más un solo cuestionario y tienen enfoques diferentes, pero donde sí podemos cruzar es lo que te decía yo de la prevalencia, ¿no? Y donde encontramos resultados consistentes entre sus hallazgos y los nuestros, ¿no? Claro. Ahora, nosotros preguntamos algo que ellos no preguntan. Por ejemplo, preguntamos si usted conoce a un familiar, un amigo o a un conocido que ha sido discriminado. Y ellos no preguntan eso, por ejemplo. Entonces, Claro. porque nosotros después le preguntamos, ¿y dónde ha sido discriminado y por qué ha sido discriminado? Y ahí salen respuestas que no salen en los testimonios personales. Sí. Salen, por ejemplo, que yo conozco a alguien que la ha discriminado por ser homosexual, etcétera, que no salen en las respuestas propias, ¿no? De ahí la utilidad de preguntar hacia terceras personas, ¿no? Claro. Oye, ¿y estos resultados para qué sirven después? Para hacer diseño de política pública. Por ejemplo, mujeres es un caso interesantísimo. En 2013, las mujeres no aparecían entre los grupos más discriminados, pero en el 2017 sí. Entonces, esta es una llamada de atención muy fuerte, por ejemplo, para la Secretaría de la Mujer. Algo pasó con la problemática de las mujeres que ahora son percibidas como más discriminadas que hace 4 años, ¿no? Entonces, hay elementos ahí para que el gobierno de la Ciudad de México atienda un problema que no era grave antes, ¿no? Hay que averiguar qué fue lo que sucedió ahí para poder incidir y poder cambiar esa situación. Exactamente. Digamos, Entonces, ¿no? la encuesta también es muy útil, no nada más para COPRED, sino para otras dependencias, para ¿no? otras áreas, por supuesto, para poder atacar y para poder diseñar políticas públicas, como planteabas hace un momento, que sirven justo para resolver estos problemas públicos. Exactamente. Pues Pablo, te agradezco muchísimo esta explicación. Creo que da una pincelada, digamos, de una de las áreas importantes de COPRED, que es la coordinación de políticas públicas y legislación. En otra ocasión ya tendremos oportunidad de conversar acerca del trabajo que hacemos también con respecto a la legislación, bueno, al ámbito legislativo, pero por ahora, pues me parece que hemos cubierto toda la parte de la coordinación de políticas públicas. Pues nada más invitar a la gente a que visite nuestro portal. Claro, sí. Ahí están nuestros estudios, ahí está la encuesta. Claro, ahí está la encuesta, están el papel, bueno, varios, todos los programas que se han diseñado, y pues en la página ahí encontrarán toda la información que están produciendo desde esta importante coordinación. Vamos a un corte, no le cambien.
Esto es Ciudad Abierta, espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. ¿Cuáles han sido las acciones estratégicas del COPRED? Margarita Castilla Peón, secretaria técnica de este consejo, tiene la respuesta. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Ha trabajado en defensa y promoción de derechos humanos, tanto en el ámbito público como en la sociedad civil. De igual manera, es fundadora del Centro de Análisis e Investigación AC. Asimismo, llevó a cabo tareas de investigación y vinculación con la sociedad civil y trabajo de campo para el área de seguridad ciudadana y derechos humanos, así como para el equipo de estrategias legales en derechos humanos. Vamos con ella y con Geraldina. Muchas gracias, Yasmín. Pues ahora estamos con Margarita Castilla. Muchas gracias, Margarita, por estar acá. No, gracias. Pues ahora nos toca conversar sobre el área estratégica de COPRED, la Secretaría Técnica. Cuéntanos, ¿cuáles son las acciones estratégicas que se realizan desde COPRED? Pues mira, algo que se ha hecho desde la Secretaría Técnica, que obviamente recoge el trabajo de todas las áreas, es una incidencia mucho más intencionada para la garantía y la prevención, la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes trans, la preservación de sus derechos a lo largo de todo el continuum de ejercicio de derechos, es decir, a lo largo de una transición o con motivo de una transición, entonces tienen contacto en la escuela, con el sector salud, en el acceso a la justicia, porque en la Ciudad de México todavía es un proceso judicial por el cual hacen el cambio de identidad. Y entonces cada uno de estos contactos todavía es un potencial contacto discriminatorio, pero y por ello hay que sensibilizar a personas servidoras públicas, a las instituciones, sobre desde cuestiones muy básicas de qué es lo trans, porque creo que en México es un tema que se está abriendo poco a poco cada vez más, pero tiene una resistencia cultural. Así que hace falta una difusión, una sensibilización muy importante. También trabajo, por ejemplo, en los diseños reglamentarios, normativos, administrativos que hay y que implican el ejercicio de derechos de estas personas, ¿no? Y el acompañamiento de la familia. Aquí hemos insistido muchísimo y con la ayuda y en compañía de organizaciones de la sociedad civil en que el acompañamiento familiar para en general niñas, niños, adolescentes de la población LGBTTI es muy importante, porque de este acompañamiento depende en gran medida que no deserten la escuela, si tienen este núcleo de apoyo y no son excluidos en ese primer núcleo, pues entonces tienen mayores probabilidades de tener una salud emocional pues sólida, de ejercer sus derechos en normalidad y que no deserten la escuela, por ejemplo, y en ese sentido que no reproduzcan estas cadenas a las que lleva la discriminación estructural, ¿no? Las que nos encontramos a chicos y chicas muy jóvenes viviendo en calle, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. ¿Y qué otro tipo de acciones? Porque, bueno, este es un área de incidencia, digamos, que se ha determinado como de gran relevancia, en donde COPRED puede incidir, pero también hay otras, como ¿cuáles otras? Hemos tomado otras que son, digamos, que problematizan cuestiones de discriminación estructural y son otras dos, ¿no? Que una de ellas es la garantía de derechos lingüísticos de población sorda, hablante de lengua de señas mexicana, y en este sentido empezando en casa, ¿no? Presupuestando para la garantía de derechos, implementando los mecanismos de atención todo este año. Si las personas sordas hablantes de esta lengua van a COPRED, pues pueden tener la atención inmediata sin tener que sacar una cita adicional con la garantía de estos derechos. Se ha presupuestado y además se ha ganado cada vez más, me parece, un espacio de cercanía entre la población hablante de lengua de señas mexicana y el Consejo. Y esta es una dimensión de aceptabilidad y adaptabilidad importante, ¿no? Desde la pertenencia cultural y también pues cómo se acercan las instituciones hacia la gente, ¿no? Y finalmente una que también problematiza una cuestión estructural de discriminación, como es el racismo, es el acompañamiento al trabajo que desde hace muchos años hacen las organizaciones de la sociedad civil por la defensa y promoción de derechos de personas afromexicanas y afrodescendientes, que tuvieron una incidencia muy importante en la Constitución de la Ciudad de México para ser nombradas y visibilizadas.
y acompañar este trabajo para que pudieran acudir a una audiencia, la primera audiencia sobre el tema de los derechos de personas afrodescendientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exponer los pendientes que hay para esta población, ¿no? El trabajo fue de las organizaciones, nosotros acompañamos de esta plataforma institucional un tanto organizativa y tal, y pues aprendiendo también muchísimo de las organizaciones con estos procesos, ¿no? De participación y lo que implican estos estándares en estas 3 comunidades de participación y algunas de consulta, que serán criterios y parámetros muy importantes para todo lo que viene, ¿no? Claro, y parte de la selección, bueno, del por qué, digamos, COPRED ha acompañado a estas poblaciones, a estos grupos en situación de vulnerabilidad, me parece que ha sido justo su invisibilidad, ¿no? Sí. Me parece que parte del trabajo que se ha venido realizando desde la Secretaría Técnica ha sido visibilizar la situación de discriminación que sufren tanto la niñez trans, tanto personas hablantes de lengua de señas mexicana y población afromexicana. Entonces, creo que esa es una tarea muy importante. ¿Cómo crees que ha incidido el trabajo de COPRED en esta visibilización de estos grupos? Bueno, primero una cuestión en términos de cada una de estas poblaciones tiene una capacidad de agencia política para la exigibilidad de derechos muy distinta, ¿no? O sea, diferenciada. En el caso de personas afromexicanas, afrodescendientes, quizás es mucho más fuerte, digamos, que la dimensión de participación que tiene la población sorda hablante de lengua de señas mexicana, que aunque justo es una comunidad que gira en torno de la lengua, los espacios de participación y exigibilidad todavía son como muy precarios, aunque se han disparado fuertemente, ¿no? También a partir de la Constitución. Y el de niñez y adolescencia trans y sus familias es el que tiene un estadio como de, digamos, de menor capacidad de agencia. Entonces, por un lado, creo que los procesos que hemos acompañado en los 3 casos, sí ha habido un antes y un después en términos de proyección, de acercamiento, de vinculación y de visibilidad de la problemática. También creo que al interior de los grupos el tema de, y aquí insisto, cada uno tenía identificado, la población afromexicana mucho más identificado la cuestión de la invisibilidad estadística, ¿no? Por ejemplo, pero el común en los 3 es que no hay desglose de estadística, digamos, suficiente como para atajar el problema, ¿no? Y entonces me parece que en el caso de los 3 procesos hemos estado visibilizando esta necesidad de cara a las nuevas instituciones que se van a crear en la Ciudad de México, además de tener alianzas muy importantes para que se vean entre los poderes, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para mirar estos problemas públicos y articularse en torno a, pues, digamos, la prevención de la discriminación estructural. Claro, ¿no? Y además un trabajo muy importante que has realizado desde la Secretaría Técnica, que se ha realizado desde la Secretaría Técnica, también tiene que ver, como decías hace un momento, con la Comisión Interamericana. Esta proyección internacional, ¿cómo trabaja COPRED en este ámbito internacional? Bueno, esto ha sido de verdad muy interesante y a mí me ha parecido muy interesante participar de este proceso institucional. Y es, por ejemplo, el tener aliadas a partir de estos procesos con la Comisión Interamericana identificar cómo algunos de los procesos de exigibilidad de derecho es muy útil que rompan el cerco local, ¿no? Para construir agenda, por un lado. Pero por otro, el Consejo participa en varias otras redes, desde esta mirada que me parece que está muy bien colocada en la Constitución de la Ciudad de México, que es la internacionalización de los gobiernos locales, porque son los gobiernos locales en los que tienen una interacción muchísimo más cercana con la ciudadanía en el ejercicio de todos sus derechos. Y entonces, y bueno, el diseño de política pública, pues más inmediato, más directo y tal. Entonces, el intercambiar prácticas con redes regionales, sobre todo con las que compartimos un montón de elementos comunes de diseño político, de construcción social, pues es muy enriquecedor, ¿no? Además de que podemos apoyarnos entre redes y ciudades para, por ejemplo, tratar de detener o de mejorar las condiciones en otras ciudades cuando hay una amenaza de retroceso de derechos. Y esa solidaridad, digamos, es muy importante. Actualmente el Consejo forma parte de la Coalición Latinoamericana de Ciudades y Caribeña de Ciudades en contra de la xenofobia, la discriminación y el racismo.
creo que Nombre lo muy dije en largo. orden al revés, ¿no? De la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, de la cual llevamos la Secretaría General, de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones en contra del racismo, y entonces cada uno de los espacios es muy rico de trabajo y de impacto. Actualmente el primero de ellas, el de la coalición, pues tenemos un financiamiento de 4 ciudades de la coalición del Banco Interamericano de Desarrollo, para el desarrollo de planes estratégicos locales y regionales en la capacidad de agencia de 3 poblaciones en particular: LGBT, afrodescendencia y personas indígenas. Entonces, pues todo este material, que lo importante es que retorne para compartirlo con las organizaciones, para la participación de las organizaciones, y que se nutre de ejercicios que también se hacen en COPRED con la sociedad civil en que puedan identificar los puntos prioritarios de agenda para el siguiente año, pues es como un círculo, ¿no? Un flujo en el que se alimentan las estrategias, se rompen los cercos, se comparten experiencias y pues se crece y aprende, ¿no? Claro, sirve como una red, ¿no? Para compartir experiencias, que es riquísima, ¿no? Para nosotros. Oye, ¿y cuáles dirías que serían los retos para el 2019, ya muy rápido para acabar con el bloque? Pues justo en elevar el estándar de participación y consulta de las poblaciones para la construcción de la agenda, implementar las experiencias, por ejemplo, de otros países, pienso en Colombia y sus ciudades con las que tenemos alianza por toda la agenda afrocolombiana, claro, ¿no? Sí. Lo que se puede implementar acá. Es decir, consolidar mucho más estas estrategias y poder acompañar, por ejemplo, a comunidades en particular para la exigibilidad de derechos en sede internacional. Es decir, que esos espacios puedan representar la consolidación de una agenda por la que vienen peleando, y además contribuyen, por supuesto, a la misión del Consejo, que es la eliminación de la discriminación, y aquella que es estructural, pues aún más, ¿no? Claro. Entonces, con las otras áreas del Consejo, pues esto se trabaja, Fortalece. pues se Exacto, fortalece. claro, porque toda esta información, además que se comparte en todas estas redes, y este trabajo estratégico que se viene desarrollando con grupos específicos en situación de vulnerabilidad, enriquece además el área de coordinación de políticas públicas para el diseño justamente de políticas que tiendan a resolver todas estas problemáticas dentro de la ciudad, desde COPRED y desde todas las áreas del gobierno de manera transversal. Y de la misma forma con el área de casos, o sea, un área se nutre a otra, y Claro. sin esa retroalimentación, pues no podrían tener impacto las otras estrategias, ¿no? Por supuesto. Sí, pues esto es parte del trabajo que realizamos en COPRED. El área de la Secretaría Técnica, como pueden ver, es un área que tiene un trabajo estratégico, que se relaciona de manera directa con las organizaciones de la sociedad civil, y que también tiene toda la relación de COPRED y parte de la Ciudad de México, representación de la Ciudad de México con el ámbito internacional en estas redes de ciudades que enriquecen muchísimo las tareas que realizamos desde COPRED. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento, no le cambien. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. En esta evaluación de 2018 del COPRED, hablemos ahora de la atención de casos con Alfonso García Castillo, coordinador de atención y capacitación del COPRED. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y fue director general de Quejas de Orientación, así como primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el periodo 2011 y 2015. Él ya se encuentra del otro lado del estudio con Geraldina González de la Vega. Muchas gracias, Yasmín. Pues ahora estamos con Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso García? Muy bien, gracias. Qué gusto que estés por acá. Pues ahora vamos a platicar del área de atención, el área que es como el motor del COPRED, que recibe la atención, que da la atención, que recibe las denuncias del público y que además también da la capacitación. Cuéntanos, ¿cómo atiende COPRED la discriminación? Pues mira, tratamos de tener un esquema muy amigable, ¿no? O sea, puede presentar una denuncia cualquier persona, no importa su edad, niños, niñas, personas adultas.
Tienen diversas formas de presentarla, ya sea vía telefónica, correo electrónico, a través de nuestra página web. Incluso tenemos una app que puede recibir denuncias, y esta app incluso permite que personas hablantes de lenguas de señas mexicanas puedan mandar un video, ¿no? Entonces, estamos tratando de ser lo más accesibles que podamos para todo tipo de gente. Y pues bueno, se presenta una denuncia y el personal del área califica si es un acto de discriminación o si es un posible acto de discriminación o si es una cuestión que no sea competencia del Consejo. Aunque no fuera competencia del Consejo, tenemos la obligación de orientar o de gestionar, de hacer algo con las instancias encargadas, ya sea canalizarles, solicitar una colaboración para que se atienda. Entonces, incluso si no es de nuestra competencia, intervenimos. Y si es de nuestra competencia, se abre un expediente de investigación. Y en un expediente de investigación lo que hacemos, pues bueno, valga la redundancia, investigamos, ¿no? Solicitamos informes a la autoridad o a los particulares, porque eso es muy interesante. Vemos casos de discriminación que pueden ser cometidos tanto por particulares, principalmente empresas, como por entes de gobierno. Y pues bueno, la conclusión de un expediente es cuando se determina si existe el acto discriminatorio o si no existe. Antes de determinar, tenemos un espacio de conciliación. En este espacio, pues bueno, o sea, hay oportunidad de conciliar durante todo el procedimiento, y lo que buscamos, pues muchas veces, no es necesariamente el pronunciamiento, ¿no? Sino que se repare de alguna forma el daño que se generó hacia las personas, y entonces la conciliación es un espacio muy noble en ese sentido, que permite pues poner sobre la mesa algunos puntos que pudieran satisfacer a la víctima de discriminación. Claro. Oye, platícanos, ¿cómo se realiza este procedimiento de investigación? ¿Qué hace COPRED para investigar si hubo este acto de discriminación efectivamente? Tratándose de particulares, primero, pues bueno, recabamos toda la información posible por parte de la presunta víctima, ¿no? Con posterioridad, pedimos información al ente, bueno, al particular responsable, a la presunta responsable, y más bien sobre los elementos que tenemos, vemos qué es lo que puede faltar. O sea, no actuamos como jueces, ¿no? Donde en un juzgado llegan las partes y cada quien expone su caso, ya lo que no expusieron, ya el juez no lo considera, ¿no? Aquí, en este caso, siendo víctimas de discriminación, tenemos una obligación de, pues ahora sí que de rascar lo más posible para encontrar esto, sabiendo que además las víctimas de discriminación tienen una posición de disparidad, no hay un equilibrio, ¿no? Sí, o sea, no hay equilibrio entre las partes, entonces tenemos que subsanar esa, esa falta de paridad que hay entre las partes para poder encontrar qué es lo que pasó y en su caso determinar. Incluso señalar que opera una presunción a favor de las víctimas, ¿no? O sea, una mujer que llega a COPRED y dice que fue despedida por estar embarazada, nosotros partimos creyendo, ¿no? Y la empresa tiene que demostrar que no fue así. O sea, si no nos demuestra, podemos determinar que hay discriminación. Claro. En este caso, entonces, tenemos un procedimiento, vamos a llamarlo, que no es contradictorio en términos de un procedimiento jurisdiccional, pero que además, en donde opera la presunción a favor de la víctima de discriminación. Es decir, quien tiene que probar que no discriminó es la parte acusada de la discriminación, ¿no? Exacto. O sea, opera de manera, digamos, a la inversa del clásico procedimiento jurisdiccional, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es muy importante. Y ahora, cuéntanos, ¿cómo funciona este procedimiento de conciliación? En los hechos, ¿cómo es? ¿Se cita a las partes? Sí, primero tiene que haber una voluntad, ¿no? O sea, para conciliar, ambas partes tienen que mostrar cierta disposición a conciliar. Ahora, citamos a las partes. En el caso de particulares, pues bueno, también la cita es para hacerles el conocimiento que hay un procedimiento, ¿no? Y que pues bueno, tienen que responder en cierta forma. Cuando llegamos a la etapa conciliatoria, lo que se hace es que no buscamos en ese momento quién hizo qué, ¿no? O sea, nuestra función en ese
en ese punto es plantear un problema que puede ser cierto y saber si hay disposición de las partes de arreglarlo. Y cómo es que se podría arreglar, ¿no? Tenemos cierto estándar, digamos, en cierto tipo de violaciones, COPRED no podría permitir un acuerdo contrario, ¿no?, a los derechos de las personas. Sin embargo, pasando esa línea, pues ahora sí que las partes se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que puede satisfacer? Nosotros lo que hacemos es facilitar el diálogo y, pues bueno, o sea, hay algunos elementos de reparación de daño que se ponen sobre la mesa, como, pues bueno, puede ser la disculpa, puede ser medidas de no repetición, que en muchos casos, ahí también interviene COPRED, que es pues ver qué instrumentos tiene ya sea la empresa o el ente de gobierno para combatir o evitar que estos actos se pudieran repetir. Un ejemplo, ¿no? Políticas de contratación, ¿no? Que pudiéramos encontrar que alguien no fue contratado o contratada por su orientación sexual, ¿no? Entonces tenemos que revisar cuáles son las políticas de contratación, quién capacita a quienes entrevistan y a quienes contratan, para que quede clarísimo que no pueden discriminar por la orientación sexual al momento de contratar, ¿no? Entonces, esas podrían ser medidas de no repetición y también pues, ciertas medidas compensatorias, ¿no? Como puede ser una reparación de tipo económico, ¿sí? O sea, de un daño material que se haya generado o que compense el daño causado, pues también se pueden fijar y establecer. Y eso se pacta, digamos, ya sobre la mesa entre las partes, pero no es que COPRED pueda emitir una resolución en donde le diga a la parte discriminatoria, a la parte que discrimina, perdón, que tiene que pagar una reparación. Sí, ¿no? Sí, no tenemos esa facultad de imponer una sanción. Lo que sucede es que si el COPRED llegara a determinar que existe una violación o que hubo una conducta discriminatoria, pues este es un elemento fuerte para que la persona acuda a algún juzgado, a alguna instancia laboral o a la misma Procuraduría General de Justicia, donde pues bueno, se investiga el delito de discriminación que está contemplado en la ciudad, y pues es una prueba fuerte, ¿no?, a su favor. Otro detalle es que los acuerdos conciliatorios tienen el carácter de cosa juzgada. Entonces, pues también, o sea, si no se cumple, o sea, no se vale llegar, prometer y no cumplir, ¿no? En el caso del COPRED, el acuerdo firmado, pues tiene un carácter ejecutivo, le llamamos, y entonces se pueden activar otras instancias que lo hacen pues, justiciable, ¿no? Y si las partes no llegan a una conciliación, ¿qué pasa? Nos vamos a la investigación, ¿no? O sea, ahí se pacta, dependiendo los elementos que tengamos, podemos en ese momento requerir a la parte presunta responsable de mayores elementos o podemos comenzar, pues no sé, o sea, recabando alguna información que nos falte y a partir de ahí, pues investigamos. La forma de investigar, pues es como te comentaba, recabando todos los elementos que pueden ser documentos, entrevistas con personas, las partes pueden ofrecer pruebas y en su momento, cuando pues, ya está completo el expediente, determinamos. Y que, o sea, ¿cómo concluye el expediente? A través de una opinión, ¿no? Sí. Hay distintas formas de concluir porque también pudiera darse el caso de que después de investigar encontramos que no había discriminación. Bueno, claro, sí. ¿no? Entonces puede concluirse que no había elementos, puede concluirse también, ya una vez iniciada la investigación, puede darse que las partes concilien, ¿no? Okay. Y entonces pues, podríamos concluir también la etapa de investigación de esa forma. Sí. Podría darse también que nos damos cuenta durante la investigación que puede haber un acto de discriminación, pero que no era de nuestra competencia, ¿no? Que era tal vez competencia de autoridades federales o de otro ámbito, y entonces también lo podemos concluir así. Y cuando encontramos que hay un acto discriminatorio, concluimos con lo que llamamos una opinión jurídica. Muy bien. Pues nos faltó tiempo para continuar explicando el procedimiento, pero creo que a grandes rasgos ha quedado claro cómo funciona este procedimiento para determinar si hubo o no hubo una discriminación, y pues esperamos que en otra ocasión podamos conversar sobre la otra parte, que es la capacitación. Muchas gracias. Vamos a un corte, no le cambien.
de regreso en Ciudad Abierta, espacio de la diversidad. Nuestro tema de hoy, COPRED, Evaluación 2018. Y para finalizar con el recuento, ya está listo Jorge Novas, asesor de comunicación social de este consejo, quien viene a platicarnos sobre la difusión del trato igualitario. Adelante, Geraldina y Jorge. Muchas gracias, Yasmín. Pues bueno, en este último bloque está Jorge Novas con nosotros para hablarnos sobre comunicación social. Así es, muchas gracias. Pues muchas gracias a todo el auditorio que está ahí viéndonos cada miércoles. Y hoy pues vamos a hablar un poco sobre qué hacemos con la difusión del trato igualitario y la no discriminación desde el Consejo. Pues en realidad lo que nosotros hacemos es este programa de televisión, de televisión que agradecemos mucho al canal del Congreso que nos preste sus instalaciones para realizar este programa. Pero además hacemos campañas de difusión. En el año, por ejemplo, hemos hecho hasta ahorita 11 campañas. Casi una por mes. ¿De qué van estas campañas que hemos realizado? Una de mecanismos de denuncia. Estos mecanismos de denuncia le informamos a la gente cómo puede presentar una denuncia ante el Consejo, ¿no? Los diferentes mecanismos que tenemos. Puede ser vía telefónica, puede ser por correo electrónico, puede ser por nuestra nueva aplicación que tenemos. Ahí la pueden buscar también en sus sitios de internet en el teléfono, sus aplicaciones. COPRED, así es simplemente la aplicación. Pero también tenemos una campaña, por ejemplo, sobre despido por embarazo, que es la primera causa de denuncia que tenemos en el Consejo, ¿no? En esta ocasión lo que realizamos fue llamar hacia las personas a que no discriminen a una persona embarazada, porque muchas veces, y el mensaje era que cuando es tu amiga, cuando es tu familiar, la felicitas por estar embarazada, pero cuando es tu empleada, entonces la despides, ¿no? Y empieza toda una serie de casos que tenemos en el Consejo. Entonces lo que llamábamos era a la denuncia y también a las empresas a que no hagan este tipo de discriminación. Claro, ¿no? y a las autoridades. A las autoridades también. Tuvimos también, hace rato hablaba con Margarita sobre lengua de señas, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Desde el Consejo impulsamos mucho la lengua materna como la lengua de señas mexicana, ¿no? Que está dentro de la Constitución de la Ciudad de México ya, y es una lengua nacional también. Entonces, esa es otra de las campañas que realizamos. Por ejemplo, cada año también realizamos el 6º concurso de tesis y hacemos una campaña de difusión para que las y los jóvenes que están, y no tan jóvenes también, o que están tanto en licenciaturas como a nivel maestría, pues puedan acceder a un beneficio dentro del Consejo para terminar sus tesis. O también tuvimos una sobre las personas mayores, que en este año hicimos una campaña con el apoyo de varias personas adultas mayores, del Comité Ajusco de Angelita, que nos estuvo también ayudando para verificar justamente que los derechos, parte de nuestra asamblea consultiva del COPRED, y ahí estuvo también esta campaña para personas mayores, en donde se daba justo el respeto hacia los derechos de las personas mayores, ¿no? En la ciudad, y bueno, tenemos una gran población de personas mayores y en algún momento también nosotros seremos alguna persona mayor, y el respeto a sus derechos pues es importante, y a la igualdad y a la no discriminación de ellas. También tuvimos una campaña que fue dirigida hacia la parte de educación, la educación en igualdad y no discriminación, hacia las niñas y los niños y los padres de familia. Todas estas campañas han estado en espacios públicos y eso ha sido un gran logro del Consejo. Estuvimos en el sistema de transporte colectivo Metro, dentro de los vagones, y también afuera en las estaciones. Ahí estuvieron nuestras campañas, o también en el sistema Metrobús. También tuvimos ahí varios videos, y tuvimos en los andenes del Metrobús las campañas. También estuvimos en algunos parabuses, en algunas casetas de periódicos. Es una labor que realmente se ha hecho muy importante de difusión de todos los temas de igualdad. ¿Por qué consideras que es importante difundir este mensaje? O sea, ¿cómo llega? ¿Cuál es el objetivo de estas campañas? Bueno, el objetivo de estas campañas, sí, por supuesto, es que la gente tenga información sobre qué es el trato igualitario, también que sepa que se tienen que respetar los derechos de las personas, de todos los grupos de población. En este momento solo enuncié algunas que hicimos en este año, pero en años anteriores hemos visto a otros grupos de población. También me faltó la de personas migrantes, que también fue una temporada, fue una campaña importante dentro del Consejo. Pero considero que el objetivo primordial de esto es permear entre la gente el respeto de los derechos humanos y el respeto al derecho de la igualdad y no
no discriminación, que es un derecho llave, como se le llama, porque va hacia todos los demás. Es para que de alguna forma se respeten todos los demás derechos. Para que tengamos acceso, ¿no? a todos los demás derechos. Y de esta manera articular justo todas las áreas que hemos ya conversado en los bloques anteriores, digamos que alimentan todas estas campañas, claro. ¿no? Una parte importante del área de comunicación social pues, es tener la información de cada una de las áreas. ¿Para qué? Para que sobre eso construir mensajes y poderlos difundir hacia la población y hacia los medios de comunicación para estar presentes también en prensa, en escritos, en televisión, en radio o a la par de entrevistas, ¿no? Un área que nos gusta muchísimo pues, es también la parte de las redes sociales. Tenemos una estrategia muy bien implementada en redes sociales, no solo con estas campañas, sino también con los pronunciamientos y los boletines que difundimos en las redes sociales, ¿no? Tanto en Twitter como en Facebook, que por cierto, búsquennos, ahí están apareciendo nuestras redes sociales, @Copret_CDMX, o en Facebook, en Twitter y en Facebook nos encuentran como Copret CDMX, también @Geraldina_GB y @Jorge_Novas. Sí, ahí estamos justamente pues, haciendo pública toda esta información, socializando toda esta información, claro. Porque también es muy importante, y también lo hemos platicado en los otros bloques, ¿no? La cuestión de la visibilización de grupos discriminados, porque muchas veces se normalizan prácticas de discriminación que pues no se perciben como tales, y parte del trabajo que hace de difusión, comunicación. Exactamente, es eso, ¿no? Dar visibilidad a las voces que no tienen voz y a los grupos que en situación de vulnerabilidad, o como ahora los marca la Constitución, en grupos prioritarios, de atención prioritaria. Sí, sí, que tienen que tener esta atención por parte de Copred y por parte de toda la ciudadanía y de las autoridades. Y también hacia las personas servidoras públicas, esa es otra parte que me ha faltado, que también dentro de la estrategia de comunicación pues va también hacia personas servidoras públicas, hacemos trabajo con ellas desde el área de comunicación. Por supuesto. Pues Jorge, muchísimas gracias, hemos llegado ya al final, me voy con Yasmín. Gracias. Así hemos llegado al final de esta emisión Ciudad Abierta, en una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta y mañana aquí en el Ombligo de la Luna. Hasta entonces, que tenga muy buena noche. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.